bacterias y cómo las bacterias se defienden frente al sistema inmune. Es lo que vamos a tratar de relacionar con esta unidad. Pero hoy vamos a hablar de unas generalidades que ustedes ya conocen de materias anteriores y que son importantes. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, díganme un sinónimo de inmunidad con una palabra. Protección. Protección, ¿qué más? Defensa. Defensa, ¿qué más? A ver. Ayuda. Ayuda, está bien. O sea, la palabra inmunidad viene de los romanos. Ustedes saben que los romanos fueron los primeros aparentemente que, vamos a decir, implementaron la democracia, ¿sí? Con un senado de senadores, etc. Pero a estos senadores no se les podía juzgar. O sea, ellos tenían cierta protección ante la ley, donde si ellos cometían algún delito o algo, había que procesarlos, pero quitándole la protección que tenían. Y eso en aquella época se llamaba inmunitas. O sea, ese término de inmunidad viene de inmunita porque ellos estaban exonerados de todo juicio. Hoy por hoy usted oye que dicen no se puede juzgar a un presidente o no sé qué porque tiene inmunidad política, inmunidad diplomática, etc. Entonces, si no han oído, tienen que quitarle eso para poderlo someter a un juicio. Por lo tanto, de ahí surge la palabra inmunidad. Pero si la llevamos al contexto médico, ¿qué cosa es inmunidad? Son todos los mecanismos que usa el cuerpo humano para defenderse ante las agresiones. O sea, mecanismos que usa el cuerpo humano para defenderse frente a las agresiones. Eso es lo que es la inmunidad. Ahora, antes de hablar de inmunidad, tenemos que recordar qué cosa era un antígeno. ¿Qué era? ¿Quién se acuerda? Un agente extraño. ¿Bien? ¿Extraño para quién? Para el sistema inmune. Todo lo que el sistema inmune reconozca como extraño es un antígeno. Ahora, ejemplos de antígenos. ¿Quién se acuerda? Ejemplos. Todo lo que se considera como extraño para el sistema inmune y reacciona frente a él es un antígeno. Un órgano, la donación de un órgano, que le ponen otro riñón. Ah, bueno, los trasplantes, ¿no? Está bien. A veces son incompatibles. Bien, y el organismo los rechaza. Está bien, vamos a ponerlo. Trasplantes, ¿qué más? Un virus. Un virus. Bacterias. Ah, bacterias. Parásitos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa se puede considerar antígeno? A ver, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa puede ser extraña a veces para el sistema inmune? ¿Qué otra Una cosa? picadura de un insecto. Ah, bueno, venenos. Sí, eso no es la respuesta, estamos hablando del antígeno. Venenos o toxinas también. ¿Qué más? Puede ser una sustancia, un medicamento. Medicamentos. Algunos alimentos. Transfusiones. Hay gente que rechaza una transfusión siendo del mismo grupo y factor. Hay pequeñas incompatibilidades y el sistema inmune reacciona contra él. ¿Sí? Bien, entonces, todo lo que el sistema inmune reconozca como extraño es un antígeno. Ahí tenemos ejemplos y eso lo habíamos hablado. Continuamos. Ahora bien, el sistema inmune o la inmunidad tiene muchas, pero son 5 las características más puntuales que tiene. Por ejemplo, la inmunidad o el sistema inmune tiene una respuesta específica. ¿Qué quiere decir eso? Que reacciona ante lo extraño. ¿Bien? Reacciona ante lo extraño. ¿Bien? Es específico, reacciona ante lo extraño. Es heterogéneo. ¿Qué quiere decir eso? Que modifica su respuesta. No actúa siempre de la misma manera.
tiene memoria. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que tenga memoria? Que reconoce, muy bien, antígenos antiguos y reacciona frente a ellos, creando anticuerpos neutralizantes. Reconoce antígenos anteriores en contacto con enfermedades antiguas y tener anticuerpos neutralizantes o protectores. Bien, memoria, reconoce lo antiguo. Bien, es inducible. ¿Qué quiere decir que es inducible? Que responde ante elementos ajenos al sistema inmune. Y es transferible. Elementos ajenos al sistema inmune. Es transferible. Al sistema inmune. ¿Qué cosa es transferible? Elementos ajenos. ¿Qué quiere decir transferible? Que tú puedes donar parte de tus células inmunológicas, de tus componentes inmunológicos a otra persona, ¿sí o no? Puede haber donaciones. ¿Sí? Se puede donar o transferir de un huésped a otro. Siempre y cuando haya compatibilidad, ¿sí o no? Siempre y cuando haya unos estudios de compatibilidad entre los hospederos, pues si no reacciona. Bien, Doctor, que sea inducible se refería a que cualquier agente la va a activar. siempre induce una respuesta, sí, a cualquiera. Pues hasta el mismo, hasta células de nuestro propio organismo pueden generar una respuesta inmune. ¿Cuál es la diferencia entre específica e inducible? Específico quiere decir que reacciona ante lo extraño. Y inducible quiere decir que puede responder ante elementos ajenos al sistema inmune, incluyendo nuestras propias células. Nuestro propio organismo a veces produce una reacción inmunológica. Cambios, mutaciones dentro de nuestras células pueden ser reconocidas como extrañas. ¿Bien? Ahora, seguimos. Miren, la inmunidad puede clasificarse de dos maneras: innata o adaptativa. Innata es lo mismo que decir natural, es lo mismo que decir natural, o autóctona o nativa, es lo mismo. ¿Bien? No voy a hacer que por ahí oigan esas palabras. Es lo mismo decir inmunidad innata, natural, nativa, es lo mismo. Y cuando hablamos de ese tipo de inmunidad, nosotros tenemos unas clases para explicarlas. Vamos a estudiar la barrera física, química, los fagos. ¿Quiénes son los fagos? Ejemplos de fagos, ¿quiénes son? Macrófagos, neutrófilos y eosinófilos. Ya, está ahí. Muy bien. Las natural killers, las proteínas del complemento, que son proteínas sanguíneas, actúan también en el sistema inmune, las proteínas del complemento, y mediadores de la inflamación. Ejemplos de mediadores de la inflamación: prostaglandina, ¿está bien? ¿Cuál más? ¿Cuáles son los principales? Citoquinas o interleuquinas. Está también el factor de necrosis tumoral. Eso lo vamos a ver en la clase de inflamación. ¿Bien? Ahora, todas esas respuestas innatas se consideran mecanismos inespecíficos de defensa. Siempre responden de la misma forma. No varía su respuesta. Bien, ahora, cuando hablamos de la adaptativa, es la que tiene que media con linfocitos, con células blancas de este tipo, y hay dos tipos: humorales y celulares. ¿A quién decimos que son humorales? A los que tienen que ver con las inmunoglobulinas. Bien,
con nuestros anticuerpos. ¿Quiénes son los celulares? Los que tienen que ver con los linfocitos. Inmunoglobulinas humorales, celulares los que tienen que ver con la acción linfocito. Vamos a ir desglosándola en esta semana de estudio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Continuamos. Ahora, la inmunidad adaptativa, se clasifica, ¿bien?, en natural y artificial. La inmunidad adaptativa la clasificamos en dos, en natural y artificial. ¿Cuál es la diferencia? En que creamos anticuerpos, inmunidad adaptativa, creamos anticuerpos sin la mano del hombre, no se fabrican en ningún laboratorio y son fórmulas químicas, son fabricadas en un laboratorio. Esa es la diferencia. Inmunidad adaptativa, creamos anticuerpos, natural, sin la mano del hombre, sin fabricarse en ningún laboratorio y utilizando fórmulas químicas procesadas industrialmente. Bien, ahora, de manera natural, pasiva o activamente, de manera pasiva, ¿cómo usted cree que podemos crear anticuerpos? De manera pasiva, ejemplo. Por el simple hecho de estar vivo. Sí, pero no. Un niño, por ejemplo, Un niño, ¿cómo sería? que nace, primero está, qué sé yo, en cama, y después sale, empieza a caminar, etcétera, y se expone a agentes extraños, y por eso lo va creando, y ahora Sí, pero pasiva no es esa. y si se enferma ya se... No, pero esa no es pasiva. No. Pasivamente, ¿cómo puede ser? ¿Cómo? A través de la leche materna. La leche materna es un ejemplo, ¿y cuál más? De la madre. Y de la madre al feto. Vamos. Uno solo. Bien. Ejemplo de inmunidad natural pasiva. ¿Cómo adquirimos anticuerpos pasivamente? De la madre al feto y lactancia materna. ¿Bien? Ahora, natural activa. ¿Cómo puede ser? ¿No? ¿Cómo dijiste tú? Por exposición a agentes. Nos ponemos en contacto con enfermedades. Usted se pone en contacto con una bacteria, con un virus, nadie te puso ninguna vacuna, tu propio organismo creó memoria inmunológica. ¿Sí o no? Por ejemplo, usted ha oído, por ejemplo, qué sé yo, que nos da varicela una sola vez en la vida. Nos da sarampión una sola vez en la vida, ¿sí o no? Nadie te puso ninguna vacuna. Existe la vacuna de sarampión, es verdad. Pero si tú te enfermas de sarampión, creas memoria, no te debe volver a dar. Te da varicela, no te va a volver a dar, ¿sí o no? Porque tú creas memoria. Sin que nadie te ponga una inyección ni una vacuna, el sistema inmune crea memoria. Por ejemplo, el COVID, que tanto ustedes conocen. Una persona que le dé COVID tiene protección de 6 meses a 1 año. No duran toda una vida. En el COVID no duran toda una vida, pero tiene un tiempo. ¿Entendieron? O sea, cuando te enfrentas a las enfermedades, creas memoria inmunológica para ese agente patógeno. Estamos creando inmunidad natural activa. ¿Entendieron ese ejemplo? Enfrentarse a las enfermedades. Ahora, de manera artificial, se fabrica en un lugar, es una fórmula química, es un proceso industrial. ¿Cómo podemos crearla pasivamente? ¿Qué ustedes creen? De cosas No, naturales. ¿Eh? Cosas naturales. No, son naturales. ¿Cómo usted cree? Ejemplo para adquirir anticuerpos artificiales, pero pasivos. Pasivo no es que tu organismo los recibe directamente, lo estás recibiendo. Estás recibiendo los anticuerpos, estás recibiendo parte del sistema inmune. Tomar un medicamento, ¿Como cuál? vitamina C. No, la vitamina C no sirve para nada. Bien, no. Por un tipo de suero. ¿Cuál sería? Ejemplo, plasma hiperinmune. No sé si lo oyeron. Transfusiones de plasma hiperinmune. Factor de transferencia. Gamma globulinas. Interferones.
sea, son moléculas, proteínas, parte del sistema inmune procesado industrialmente que te lo están poniendo, ¿sí o no? Tu sistema inmune no lo está produciendo, te lo están dando, ¿sí o no? Por un suero, etcétera, o por un trasplante de médula ósea, pueden poner aquí también. Pero podría ser por cualquier vía. Sí, endovenosa, claro. Sí, pero generalmente esto o es quirúrgico o parenteral. He visto medicamentos factor de transferencia en cápsula. Y en jarabe para niños también. Pero generalmente son por vía parenteral, para tener un mayor efecto. Porque la mucosa absortiva del intestino a veces hace interferencia con estos medicamentos. El mejor efecto es endovenoso. Pero sí existen otras formas de presentación. Existen. Ahora, adelante. Y activamente, ¿cómo puede ser? Por Por vacunas. vacunas. Las vacunas es el ejemplo de inmunidad activa. Recuerden que la vacuna no es más que un fragmento del agente patógeno. Atenuado, muerto, no te va a enfermar, pero el sistema inmune lo va a reconocer. Puede ser fragmento de proteína, material genético, algo del agente patógeno, pero inactivo. ¿Sí o no? Bien, para que solo lo reconozcas, no te enferme, pero produzca inmunidad. La gente dice, no, porque me ponen una vacuna y me da fiebre. Claro que te va a dar fiebre, pero eso quiere decir que el sistema inmune reconoció el fragmento. ¿Sí o no? La fiebre es muy normal en las vacunas y no es nada de otro. Atenuado, muerto, fragmento, varía de acuerdo a la vacuna. Claro, no, las vacunas son diferentes, claro. Hay vacunas de agentes muertos, atenuados, fragmentos de su genoma, fragmentos de proteína, depende del tipo de vacuna. Tenemos una clase de vacuna. Bien, continuamos. No avances más, déjalo. Voy a volver para acá. Yo no debería dar esta parte de la clase porque me dijeron que ustedes en histología sabían todo eso. Pero bueno, por si acaso. Bien. A ver, ¿cómo se llaman las células del sistema inmune? Linfocitos. No, el nombre general. Serie blanca. ¿Cómo se llama? Un nombre. Leucocitos. Muy bien. ¿Por qué se llaman así? Leuco es blanco. Ah. Leuco y cito. Leuco, ¿qué cosa es? Blanco. Cito, célula. Muy bien. Entonces, si usted analiza terminológicamente la palabra, usted está hablando de células blancas o glóbulos blancos, ¿sí o no? Bien. De ahí el nombre. ¿Ya? Células blancas o glóbulos blancos. Ahora, los leucocitos se clasifican con... No, hay una clasificación general. ¿Cuál es? Granulocitos y agranulocitos, ¿sí o no? Bien. Granulocitos y agranulocitos. Y cuando usted lo clasifica de esa manera en granulocitos y agranulocitos, ¿en qué nos estamos basando? Para clasificarlos así, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Los gránulos de citoplasma, ¿Cómo sería? la concentración de proteína. No, gránulos en el citoplasma. Entonces tú estás diciendo que hay un grupo de leucocitos que tienen gránulos y otros no. ¿Están de acuerdo con él? Sí. ¿O mal? Bien. Ambos tienen. Ah, ambos tienen. Entonces, ¿cómo sería? Ambos tienen. Entonces, ¿por qué le metieron A que es no? Porque me decían A y no. Lo que yo tengo entendido es que se lo conservó por tradición, pero los agranulocitos iban a ser más pequeños por los nuevos estudios que lo pillaron ahí en el citoplasma. Está cerca. ¿Alguien? Pues tiene más de un núcleo. ¿Un núcleo?
Ninguna célula humana tiene más de un núcleo. O no tiene núcleo, solo tiene uno. Es una mutación. Los granulocitos no presentan gránulos visibles en el citoplasma. ¿Visibles ante quién? Ante El ojo. ¿Mm? ¿No lo ves dónde? En el microscopio. ¿Qué microscopio? Óptico. Ah, bueno. Entonces esta clasificación de granulocitos y agranulocitos se basa en ¿qué? En microscopía óptica. ¿Qué quiere decir eso? Que el microscopio que tenemos a nuestro alcance y en todos los lugares, ¿cuál es? Óptico. A este microscopio hay un tipo de células blancas que no se le ven los gránulos, pero eso no quiere decir que no los tenga. Los tiene, pero a microscopía óptica no. Y como decía, ¿cómo te llamas tú? Ya por tradición se ha quedado la clasificación antigua porque es más fácil, más didáctica. Pero si usted los viera a microscopio electrónico, le ve los gránulos a todo el mundo, ¿sí o no? ¿Bien? Se le ve. Ahora, sin embargo, a microscopía óptica, no. Por lo tanto, esta clasificación sigue vigente porque es más didáctica. Ahora, ¿cómo se les conoce? ¿Con qué nombre se les conoce a los granulocitos? Polimorfo nuclear. Ah, polimorfos nucleares. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué se le conoce como polimorfos nucleares? ¿De dónde salió ese nombre? ¿Por qué a un grupo de células blancas se le llama polimorfo nuclear? ¿Por qué? A ver, dígame. Porque son de primera línea. No. Porque tienen diferentes formas de núcleo. Porque tiene diferentes formas de núcleo. ¿Cómo sería eso? Sí, polimorfo nuclear, diferentes morfos forman núcleo nuclear. Sí, claro, pero ustedes tienen que saber, o sea, eso sería histología ya. ¿Por qué el nombre? No me desgloses la palabra, o sea, pero ¿por qué? ¿Por qué polimorfo nuclear? Vamos. ¿Ni idea? Nadie. Porque varían las formas de sus núcleos. O sea, De sus o sea, núcleos. son distintas células de los. Dijo la palabra lóbulo. Esa palabra me gustó. Exacto, por eso digo, hay algunas que tienen, por ejemplo, su núcleo está como que organizado de 3 hasta 5 lóbulos, hay otras que son solo 2 y así. Ah, entonces podemos decir que se llaman polimorfos nucleares. ¿Por qué? Porque su núcleo tiene un solo núcleo, está como es un núcleo segmentado, fragmentado, lobulado. No es que tenga varios núcleos, se pueden equivocar. Una célula humana solo puede tener un núcleo, si tiene más de uno es una mutación. ¿Bien? O no tiene ninguno como un glóbulo rojo, por ejemplo. Pero un solo núcleo segmentado, fragmentado o lobulado. ¿Bien? Ahora, ejemplos de polimorfos nucleares. Ah, neutrófilo. ¿Quién más? ¿Quién más? Eosinófilos y basófilos. Tres ejemplos de polimorfos nucleares. Ahora, importante, miren, la semana que viene nosotros tenemos una clase práctica que es el pinchazo del dedo, donde usted va a hacer un extendido de sangre y va a ver las células blancas. No es evaluativa por ser la primera, la segunda sí. Y yo les voy a enseñar la técnica de la Giemsa, porque usted ha aprendido la técnica que es el panótico que tiene que sumergir la lámina no sé cuántos segundos. No sé si hicieron esa, no, pero esa no la vamos a hacer. Vamos a hacer la de la Giemsa, que es más con un solo reactivo y ya. Y en esa técnica usted me tiene que identificar a mí la célula blanca y decirme la función que tiene. ¿Okay? Ahora, vamos breve, pero muy preciso a las características más importantes de cada una de estas células blancas. Vamos a comenzar por los neutrófilos. Okay.
Un neutrófilo, ¿cuántos lóbulos tiene? Entre 3 a 5. De 3 a 5 lobulaciones. Muy bien. Bien, de 3 a 5 lobulaciones. Vamos a suponer que tenga 3, este dibujo que yo estoy haciendo aquí. Pero puede tener hasta 5. Bien. Pero recuerden que esto es un solo núcleo. Por lo tanto, esos lóbulos tienen que estar interconectados. ¿Sí o no? No pueden estar separados, es un solo núcleo. Usted los ve separados, pero a veces pillamos algo que los está conectando. A veces vemos algo que los conecta, que los está uniendo. ¿Eso cómo se llama? Repito, a veces se puede ver, otras veces no, pero... ¿eh? No, si estás chateando con tu novio, dile que no. Tiene que estar aquí. ¿Bien? Dile, ¿qué cosa? La cosa es esta. La cosa es la cosa. ¿Cómo se llama esto que conecta los lóbulos? Que a veces se ve, otras veces no lo podemos ver. ¿Qué será? Cromatina. Puentes de cromatina. Muy bien. Puentes o hilos de cromatina. Bien, repito, pero no estoy viendo, no los veo, no veo, sí, pero estás viendo que son 3 lóbulos o 4. Eso es un neutrófilo. No tienes que verlo obligatoriamente, a veces se dibuja, otras veces no. Pero no voy a hacer que lo vean y esto qué cosa es. Es una interconexión lobular que se llama hilos o puentes de cromatina. ¿Entendieron eso? Sí. Muy bien. Ahora, es un granulocito, tal vez le pilla algún granulo, eso no pasa nada, tal vez algún granulo por ahí medio regado. Bien. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la función principal de un neutrófilo en el sistema inmune? ¿Fagocita qué cosa? Muy bien. Fagocita bacterias. Eso sin contar que el neutrófilo es la célula más abundante del sistema inmune. De los leucocitos es la más abundante. La primera línea de defensa, la primera que llega. Pero solo tiene acción fagocítica sobre bacterias. Hasta ahí. Bien. ¿Alguna pregunta del neutrófilo? Tengo que ir borrando. No comparten también agua. ¿Eh? No comparten también agua. Muy débil ante los hongos. Son algunas levaduras. Muy débil. Su acción es típica sobre bacterias. Algunas levaduras puede, pero es muy débil frente a ellas. ¿Bien? Voy a borrar ahí, para dejar la célula. ¿Ya? Ahora, otra célula, el eosinófilo. ¿Bien? ¿Cómo se describiría al microscopio? Tiene una característica bastante peculiar, diría yo. Son bilobulados. Son 2 lóbulos, está bien. ¿Qué más? ¿Cómo son esos lóbulos? Grandes. Está bien, pero separados. Sí. Unidos por un puente de cromatina. Igual. Bien. Y tiene sus granulaciones porque es un granulocito. No muchas, pero bien. Ahora, lo más interesante es la comparación metafórica que le hacen a un eosinófilo cuando lo comparan con un par de audífonos. ¿Sí o no? Claro, usted tiene que usar su imaginación, ¿verdad? 2 lóbulos, no importa si uno es más pequeño, otro es más grande, pero siempre están separados. No le veo el puente, no importa, pero estás viendo 2 lóbulos separados. ¿Sí o no? Eso es un eosinófilo. No por todo, pero usted dice, no. El puente se puede ver a veces, otras veces no. Pero si tiene 2 lóbulos, están separados, no se rompa la cabeza, es un eosinófilo. En el examen práctico usted, no empiece. Es un eosinófilo ya. ¿Entendieron? Ahora, ¿qué función tiene al sistema inmune? ¿Cuál es la función? ¿Cómo?
¿Qué hace? Fagocito para Fagocito parásito, dices tú. Está bien. ¿Qué parásito? ¿Cuál? El mintos. Muy bien. ¿Y qué cosa era un helminto? Fagocito de gusano. ¿Y tú crees que un eosinófilo puede fagocitar un gusano de 1 metro? Porque los gusanos pueden medir hasta 20 metros de largo. ¿Cómo lo fagocita? Porque un helminto puede medir metros de largo. ¿Cómo fagocita eso? Eso va a ser microscópico. Sobre el gusano enorme. No va a ser, nunca no puede hacerlo. ¿Qué es lo que hace él? Fagocita sus larvas microscópicas, no el gusano. ¿Ven? Él tiene acción fagocítica larvaria, pero lo imposible que, por ejemplo, una taenia saginata, que usted la va a estudiar el próximo semestre en parasitología, que mide 10 metros de largo, o un qué sé yo, Diphyllobotrium latum, que mide 20 metros de largo, imposible que usted, que no. Pero sus larvas microscópicas sí. Bien, se las puede fagocitar. ¿Y qué otra cosa hace un eosinófilo en el sistema inmune? Participa también en reacciones alérgicas, ¿verdad? Está bien. Funciones muy básicas, muy didácticas para su examen. ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Vamos al otro polimorfo que nos queda. Que son los basófilos. ¿Qué característica tienen? ¿Cómo se pudiera ver al microscopio? Para que usted lo identifique. A ver. El núcleo se tiñe más intenso. No es el núcleo, sino las granulaciones se tiñen más intenso. Pero desde el núcleo, porque el núcleo tiene su característica. ¿Cómo es? Tiene 2 lóbulos, pero son más unidos. Muy bien. Son 2 lóbulos, tiene 2 lóbulos empastados, unidos, fusionados. Bien, tiene 2 lobulaciones unidas, empastadas, fusionadas. Bien, ¿tiene puente de cromatina? Tiene, pero no se ve, porque como los 2 lóbulos están tan unidos, no va a ver el puente usted, no lo va a pillar. Imposible porque están muy unidos. Ahora, lo que usted sí va a ver, algo que le vaya a llamar la atención, muchas granulaciones. Es el que más gránulos tiene. Tal es así que a veces en el núcleo puede ver usted de tantas granulaciones que tiene. Y el que lo describió, o los que lo describieron por primera vez, dijeron que, parece que era horario de almuerzo o algo, no sé. La gente tiende a comparar con comida, no sé por qué será. Sí, tienden a comparar con comida. ¿Qué era un bife cubierto de frijoles? Bueno, el bife es el núcleo y los frijoles son los gránulos, así es. Bife cubierto de frijoles. Claro, eso no es un examen, no lo pueden poner ustedes, es una metáfora. Bien, pero lo escribe la gente pone la comparación que quiera, ¿no? Ahora, es la menos abundante. Y si pillamos alguno tal vez, pero no es muy frecuente. Ahora, ¿cuál es la función de un basófilo? Lo primero, no es un fago. No tiene acción fagocítica porque no tiene lisocima. Sí, pero hay que tener en cuenta que está dentro de los polimorfos, pero no es un fago y no podemos confundirnos con eso. ¿Bien? Porque al no producir enzima lisosomal no tiene acción fagocítica. Ahora, produce histaminas, como dicen ustedes. ¿Está bien?
Por lo tanto, participa en qué? Inflamación. ¿Qué más? Alergia. Y cuando hablamos de la alergia, no es cualquier tipo de alergia. O sea, los eosinófilos, los basófilos participan en reacciones abruptas, muy agresivas, conocidas como hipersensibilidades. Tipo 1. ¿Quién está rezando ahí? ¿Qué enzimas tenían? Bien, sí, hipersensibilidad tipo 1 o, que es lo mismo decir, shock anafiláctico. Bien, participa en esas reacciones abruptas, de una reacción que puede matar al hospedero, bien, de tanta liberación de vitaminas o mediadores que hay. ¿Alguna pregunta de los granulocitos? Lo básico, pero lo más importante. Ahora, vamos a los agranulocitos, que se les llama así, ¿por qué? Agranulocito, ¿por qué? ¿Por qué? Porque a la vista en el microscopio óptico no se le visualizan los gránulos. Claro, ¿y cómo se le conocen a los agranulocitos? Mononucleares. Porque ¿por qué mononucleares? Porque su núcleo está entero. No que tenga forma de riñón. Porque tiene un núcleo compacto, ¿sí o no? Es un núcleo compacto, único, sin lobulaciones. Bien. Ejemplos de mononucleares. Linfocitos y monocitos. Está bien. Bien. Linfocitos y monocitos. Ahora bien, los monocitos, ¿con qué otro nombre se les conoce? Bueno, macrófagos. Pero para eso no se tienen que diferenciar antes. ¿Qué diferencia habrá entonces? Que monocito es el precursor del macrófago. Entonces, ¿cómo le dirías tú? Bebé macrófago. Monocitos circulantes. Y a este vamos a poner aquí monocitos fijos. Bien, ¿qué quiere decir? Que hay una célula que está libre en la circulación sanguínea. Se llaman monocitos. Cuando la célula se activa y se introduce en los tejidos, cambia el nombre a monocito fijo o macrófago. ¿Bien? Al final es la misma, o sea, histológicamente se parecen mucho. Ahora bien, no importa si es un monocito o un macrófago, tiene una función única, o sea, en conjunto es la misma función. ¿Cuál sería? Presentación de antígeno. No, Fagocitar. fagocitan. ¿Qué cosa? Bacterias. ¿Qué más? Virus. ¿Qué más? Hongos. ¿Qué más? Fagocita grasa, líquido. Podemos poner aquí células muertas. ¿Qué más? Parásitos. Ahora, cuando hablamos de parásitos tenemos que hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué razón? Porque hay otra célula que vimos ya que fagocitaba parásitos también, ¿sí o no? Pero aquella que fagocitaba
larvas del minto, ¿sí o no? Esta que fagocita, protozoos hemáticos, que es un tipo de parásito, pero son protozoos, no gusanos. ¿Qué protozoo hemático? Por ejemplo, el tripanosoma, que produce la enfermedad de Chagas. Es un protozoo hemático. ¿Cuál más fagocita? Las leishmanias, que produce las leishmanias, sí, es un protozoo hemático. ¿Qué otra cosa fagocita? El toxoplasma, que es un protozoo hemático. Produce la toxoplasmosis. ¿Qué otro protozoo? Los plasmodium, que producen la malaria o paludismo, ¿sí o no? ¿Tiene acción antiparasitaria? Sí tiene, pero solo para protozoos hemáticos. ¿Bien? El que produce el Chagas, el que produce la toxoplasmosis, el que produce la leishmaniasis, el que produce el paludismo. Ahora, si yo les preguntara a ustedes cuál de las células inmunológicas es la más abundante, usted me diría un neutrófilo, ¿verdad? Pero si yo le pregunto cuál es la que tiene mayor capacidad fagocítica, es el macrófago. Porque el neutrófilo será más abundante, pero no tiene la capacidad fagocítica de un macrófago. Este puede fagocitar, miren cuántas cosas, aquel es más limitado. ¿Entendieron eso? Entonces pueden confundir. Bien, ahora, los macrófagos, ustedes saben eso más que yo, tienen nombres según el dónde están, porque pertenecen a lo que se conoce como sistema. ¿Tiene sueño? ¿No? Pertenecen a lo que se llama sistema retículo endotelial. ¿Qué cosa es eso? Células de defensa que están en diferentes órganos. Por ejemplo, el macrófago en el riñón tiene un nombre. No. Eso no es renal, es hepático. En el riñón se llaman células mesangiales. ¿Bien? Células de Kupffer, neuroglias, osteoclastos, o sea, donde se encuentre cambia el nombre, pero al final es un macrófago fijo, es lo mismo, y pertenece al sistema retículo endotelial. Lo único que, bueno, donde esté le cambia el nombre. ¿Entendieron eso? Sí, no. Ahora, si lo vamos a identificar al microscopio, ¿cómo sería? A ver. Si usted fuera a identificar un macrófago al microscopio, ¿cómo lo haría? Ah, por el núcleo, ¿cómo sería? Porque tiene una forma como Primero, no tiene segmentación. ¿Bien? Es un núcleo grande. Pero tiene algo, una depresión. Tiene una excavación. Está deprimido. En algún borde o parte de la membrana nuclear, usted va a ver una pequeña depresión, una pequeña excavación. Imagen de riñón, de frijol, de manzana mordida, de dona mordida, muchos sinónimos metafóricos, ¿no? Pero la raíz del asunto es que usted va a seguir la secuencia de la pared y va a darse cuenta que hay un momento que se deprime, ¿sí o no? Eso es un macrófago. ¿Bien? ¿Entendieron? Ahora bien, vamos a los linfocitos. ¿Cuántos tipos de linfocitos de manera general existen? Linfocitos T y B. Está bien. Ahora, el T, ¿cómo se clasifica? CD4 positivo y CD8 positivo. ¿Cómo se le llama al CD4? Cooperadoras, colaboradoras, células helper, ¿cuál tiene nombre? ¿Por qué se le pone así? porque son los que van a darle la orden a los CD8 de atacar, si lo puedo poner así. Liberan toxinas y enzimas para no solo los CD8,
favorecen la quimiotaxis de todas las células inmunológicas. Liberan toxinas, enzimas que activan al resto de las células inmunológicas. Tienen la capacidad de emitir señales, avisos, colaboran emitiendo toxinas, enzimas que activan el resto de las células inmunológicas. Bien, y los CD8, ¿cómo se le conoce? Por citotóxico. ¿Por qué se le llama así? Porque destruyen células infectadas por virus. Muy bien, por virus. Células infectadas por virus y células tumorales que cambian metabólicamente. Tiene la acción de destruir células que están siendo utilizadas por virus y además destruyen células que cambian metabólicamente, células tumorales. Citotóxico. Bien, ahora, yo no les voy a preguntar en el examen práctico que me diga, o que me identifique más bien si es un B o un T. No. Solo que me diga es un linfocito, doctor, lo que estoy mirando, es un linfocito. ¿Cómo lo identificaría? Es un linfocito, doctor, eso. Ven al microscopio y véalo, es un linfocito. Un núcleo redondo. Ocupa casi todo el citoplasma, un 80% más del citoplasma. Enorme es el núcleo. No tiene excavaciones, no tiene depresión, no tiene segmentaciones. Es un núcleo redondo, grande. ¿Sí o no? ¿Bien? Ah, eso es un linfocito. Ah, perfecto. Soy yo el que te pregunto cuántos linfocitos tú conoces. Ah, los B, dime la función de los B. Son los que producen anticuerpos. Inmunoglobulinas tienen la función de la síntesis de inmunoglobulinas. Entonces, soy yo que te pregunto, dime de los T. Pero tú me dices, ¿es un linfocito? Yo me conformo. Yo soy el que te pregunto cómo se clasifican, qué tipo de linfocitos tú conoces. Esa sí parte sí me la tienes que decir. ¿Entendieron, chicos? Sí. Esto lo vamos a hacer la semana que viene en el laboratorio práctico. Pero yo no puedo explicarle todo esto porque se va a la clase. Yo lo que les voy a explicar cómo hacer la técnica de la ciencia para que usted la haga. Ya usted tendría que venir con esto estudiado para la práctica. ¿Entendieron eso? Sí. ¿Alguna pregunta, duda? Más o menos una retroalimentación de lo que ya ustedes conocen. Yo estoy seguro que se acuerdan de eso. No es nada nuevo lo que estamos mirando. Dime. No, mañana en la práctica, no es la práctica la semana que viene, mañana la práctica es el medio de cultivo. Es la lluvia. La gente parece que está medio. Espere, mañana la práctica es de medios de cultivo. Yo llevo los medios de cultivo. Esto es para la semana que viene. Y mañana repito las guías para que marquen lo que tienen que hacer para el sábado. Yo. Usted dice que los monocitos se dividen en dos, en circulantes y en fijos, y que los fijos son macrófagos. Y los circulantes que son. Circulante no se llama macrófago, monocito circulante se le dice. ¿Y qué hacen? Solo. No, la función es en común. Ah, ya. No, la función, yo lo que digo como es, o sea, la división, pero la función fagocítica es común. Están esperando que los activos. Es claro, es común, la función es común. Y los fijos era cuando la célula entraba a... Cuando están dentro de las células adoptan diferentes nombres. Eso se llama sistema retículo endotelial. Y se llaman mesangiales, osteoclastos, células de Kupffer, neurolia, depende de donde estén. Solo cambia el nombre del lugar, porque pertenece al sistema retículo endotelial y cambia el nombre del lugar. Entonces, ¿cómo describiría los fijos? Histológicamente son iguales. O sea, ¿cómo los describiría cuando forman parte Del sistema retículo endotelial y cambia de nombre, no de función, en dependencia del órgano donde esté. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, duda? Al final de esta diapositiva, se la voy a poner en la plataforma, hay una diapositiva que dicen órganos hemolinfopoyéticos, ¿saben? Médula ósea, vaso, está ahí resumido. Esta es la que más me interesaba. Pero al final dice qué aplicaciones tiene la inmunología para las enfermedades infecciosas. Quiero que busquen, no porque me lo tengan que enviar, para que lo resuman ustedes porque puede salir en el examen, la inmunología cómo ayuda a la detección de infecciones. ¿Qué aplicaciones tiene la inmunología para detectar
enfermedades infectocontagiosas. ¿En qué se puede aplicar? ¿Qué métodos diagnósticos inmunológicos se usan para... Los más lentos. Oye, es un sinónimo. Esta es la última diapositiva. ¿Qué métodos diagnósticos se pueden utilizar en inmunología para las enfermedades infecciosas? ¿Qué aplicaciones tiene la inmunología para las enfermedades infecciosas? Es que ustedes quieren literalmente lo que yo digo. Tienen que dar una vuelta ustedes. Pero si usted dijo, pues, lo que yo digo en clase. No, pero no exactamente, más o menos, exactamente, ya. Bien. Ya nos la charlaron así una vez. Se la charlaron. Eso como esté en el día para hacer el examen. Si lo tengo de buen corazón o malo. Malísimo. A ver, miren. Es lo mismo que hemos hablado. Miren, ahí les voy a poner.